Señor, señores. Bendito es tu nombre, Jesús. Lo está pasando aquí, hermanos, jóvenes, les pido, si pueden acercarse acá, les pido 25 minutos en esa misma espíritu, en ese mismo espíritu que el Señor nos quiere hablar. El Señor está haciendo cosas maravillosas. Dios bendiga el grupo Ainos, Dios bendiga a Aileen, que nos dio una hermosa palabra. Dios bendiga a Michelle, que también está coordinando este servicio. Dios bendiga a todos los jóvenes que han llegado. El Señor sin duda siempre tiene una palabra para nosotros y nos quiere hablar. Y yo meditaba un poco lo que predicaba la Aileen, también meditaba en las palabras de los jóvenes que habían pedido la oportunidad y creo que Dios está moviéndose y Dios nos quiere hablar. Yo empecé a orar hace un tiempo pidiendo una palabra para la fecha que tuviéramos reunión, y la Aileen tenía que dar este tema hace otras reuniones anteriores y por diferentes circunstancias nos había dado las cosas. Y Dios unió todo y creo que hay unas cosas que ella dijo que las voy a pasar y están escritas. No es que... Yo creo que es Dios el que se está moviendo. Incluso el video que ella puso ahí era el video que yo iba a poner, así que ya lo puso. Entonces el Señor está en el mismo espíritu y creo que eso es bonito. Y sobre todo también me daba cuenta de las palabras de los muchachos, de Elías, de Fernanda, y creo que el Señor quiere hablarnos y Dios tiene una palabra, bueno, para todos, pero también para ti, Elías, para ti, Fernanda, y para todos nosotros. Así que les pido que podamos ver Marcos 8:34, que lo puedan tener ahí. Todavía no lo vamos a leer, pero Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y antes de empezar a dar lectura, no sé si ustedes se dan cuenta, yo creo que sí, como a modo de introducción al tema, estamos viviendo en una sociedad consumista. Yo creo que el que se ha dado un paseo por el mall puede ver que la gente anda corriendo, o en la feria navideña, o en la misma calle, la gente anda corriendo de un lado para otro, porque quizás ellos tienen su mentalidad que hay que consumir. Consumismo es acumular cosas, consumismo es adquirir, es comprar desaforadamente, prácticamente una enfermedad. Y si se dan cuenta, todo este consumismo mayoritariamente siempre es para beneficio personal, nunca es hacia el otro. Entonces estamos viviendo en una sociedad y obviamente consumista, y obviamente la gente que compone esta sociedad también es consumista. También podemos ver otra característica de esta sociedad, que es una sociedad narcisista. No sé si han escuchado ese término, pero el narcisismo es como enamorarse excesivamente de uno mismo. Es mirarse al espejo y encontrarse que yo soy bonito, yo soy perfecto. Ese es narcisismo. Y viene de un mito griego donde Narciso, a lo mejor ustedes se lo han pasado en el colegio, se miraba en el reflejo del agua y él se hallaba perfecto y se obsesionó consigo mismo. Eso es narcisismo. Vivimos en una sociedad narcisista enamorada de sí misma, creyendo que ella es el centro y creyendo que ellos son los más hermosos, los más perfectos. Vivimos en una sociedad narcisista. También podemos decir de esta sociedad que es una sociedad egoísta, ególatra, egocéntrica, que todo se centra en él. Vi una definición para esto y es: solo yo existo, no importa nadie más, solamente mi persona, solamente mis placeres. Voy al mall para comprarme mis cosas, mi mejor calzado, mi mejor camisa. No está malo comprarse cosas, pero si se dan cuenta, el narcisismo, el egoísmo, es todo para uno y nunca para el otro. Siempre es para satisfacer mis propios deseos. Entonces vivimos en una sociedad consumista, narcisista y egoísta. El egoísmo es muy grave, porque la persona que es egoísta es carente de amor y cero empatía con el otro. Por lo tanto, no puede demostrar el afecto, no puede demostrar amor porque no lo tiene, es egoísta. Así que vivimos en una sociedad de esa manera. Pero en contraste podemos leer Marcos 8:34, totalmente distinto a lo que piensa Jesús y a lo que nos dice su palabra. Y yo no sé si estamos de acuerdo, en el campamento hablé un poco de eso, que la única autoridad que nos rige es la palabra de Dios. No es
aunque sea el más grande pastor o el más grande evangelista o la corporación X o yo mismo o quien sea, no somos la autoridad nosotros máxima, sino que lo que dice la palabra de Dios, esa es la autoridad. De hecho, allá vimos que John Knox decía, si está en la palabra, lo que escuches es verdad. Y yo tengo esa convicción, y bajo esas convicciones yo me guío, y lo que está en la palabra es la verdad. Y aquí está la palabra inspirada por Dios, y vamos a leerlo. Alejandro, no sé si lo tiene por ahí. ¿Quién lo tiene? 8:34 para que lo pueda leer. 8:34. Aileen, por favor, venga ahora. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Más adelante dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, por ahí también la Irina habló un poco de esto. Voy a repetirlo. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay algunas cosas que son unas anécdotas bíblicas que son impresionantes, y una de esas me llamó la atención cuando habla de la palabra gente. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, hay una separación ahí. A la gente y a sus discípulos iban todos tras Jesús. Hay una multitud que seguía a Jesús, pero aquí dice, y llamando, o sea, les dijo, hey, paren un poquito, quiero hablarles algo a la gente y a sus discípulos. El pastor ha hablado un poco de lo que es ser un discípulo, y el término griego para gente es casi chistoso. Primero es muchedumbre. Obviamente multitud es un término griego que es oglos, y el término es número de gente, pero también es chusma. Impresionante, es un término griego, ustedes lo pueden comprobar, pero lo que quiere decir un poco que, y ustedes lo pueden ver en las iglesias y en todo aspecto del cristianismo, a Jesús lo sigue y lo seguía mucha gente, mucha chusma, mucho número de gente, pero los discípulos eran pocos. Y en otra parte, si ustedes pueden investigar, fue tanto que las personas seguían a Jesús por los panes y por los peces, solamente se quedó su grupito, los discípulos. Entonces eso es lo que está diciendo, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Antes de seguir a Jesús, nosotros tenemos que evaluar los costos. No es llegar y seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. Si fuera fácil, la iglesia estaría llena. Si fuera fácil, aquí el cuerpo de jóvenes estaría lleno. Pero no es fácil seguir a Jesús. Y antes de seguir a Jesús, cada uno de nosotros tenemos que evaluar los costos. Y ese es un poco también lo que quiero hablar un poco más adelante. Hay dos cosas antes de seguir a Jesús que tenemos que hacer. La primera, lo dice el texto, negarte. Y la segunda es tomar tu cruz. También lo dijo la Eileen. Negarte, un sinónimo, es renunciar. Tomar tu cruz es morir. Dos cosas antes de seguir a Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿quieres seguir a Jesús? ¿De verdad quieres seguir a Jesús? No es fácil. Y te vas a dar cuenta por la palabra que no es fácil. Hay que evaluar los costos. Y Juan Pablo, si puede buscar Lucas 14, del 25 al 30. Y todos lo pueden buscar, pero Juan Pablo lo va a leer. Lucas 14, del 25 al 30. Nuevamente Jesús está hablando de que no es fácil seguirle. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Del que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla todos, los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir.
Amén. Dios bendiga a Juan Pablo, y estas son palabras de Jesús, nuevamente haciendo énfasis en que no es fácil seguir a Jesús. Y a mí me llama la atención, quizás en su Biblia, en la Reina Valera, dice, y en la mía dice, si alguno viene a mí y no aborrece. La de Juan Pablo decía, no sacrifica. Algunos se asustará cuando dice, no aborrece a su padre, y uno dice, pero ¿cómo voy a aborrecer? Porque aborrecer es odiar. ¿Querrá decir Jesús eso? No, en este contexto, esa palabra aborrecer no es odiar, sino que es amar menos. Entonces lo que Jesús está diciendo es que tienen que amarlo primero a Él, y amar menos a tu padre, en realidad a tu familia entera, y a todas tus cosas. Amar menos tus cosas y amar más a Jesús. Contrario a lo que les decía en un principio, que esta sociedad dice, no, todo es para ti, tus proyectos, tus regalos, tus cosas, tú eres mejor que todos. Pero Cristo nos dice todo lo contrario, y eso lo estamos viendo en estos textos. También habla de que el que quiere construir una torre o un edificio tiene que evaluar los costos antes de construir, tiene que ver cuánto cemento voy a ocupar, cuánto tiempo me voy a demorar. Y es lo mismo, antes de seguir a Jesús, quizás muchos por emoción, no sé, en un campamento, en una reunión, hacemos miles de promesas, decimos miles de cosas a Dios, pero ¿las podremos cumplir? Por eso tenemos que evaluar. O de repente esa gente que llega y la vemos una semana y después nunca más aparece en la iglesia, porque no evaluaron los costos, o porque quizás alguien les vendió un evangelio de ofertas, de que va a sanarlo, de que va a darle una casa, un auto. En su voluntad Dios puede hacer esas cosas, Dios puede bendecirnos materialmente, yo no digo que no, pero la motivación que debe tener uno para buscar a Jesús debe ser Él mismo, no deben ser las cosas. Jesús debe ser nuestra motivación. Nosotros debemos, tal como Jesús dice, evaluar los costos. ¿Realmente voy a renunciar a la vida pasada? ¿Realmente voy a abandonar mi mal camino por seguir a Jesús? ¿O solamente es parte de una emoción? Eso es un poco lo que está diciendo en este texto. Y Él nos dice, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, lo que está diciendo, si alguien viene en pos de mí, tiene que amar menos a su familia y poner como prioridad a Jesús. Es difícil, por eso les decía que hay que evaluar los costos. De repente puede haber una reunión familiar, puede haber una cosa sencilla, pero tenemos un compromiso con Dios, o tenemos que ir a orar por alguien, o un amigo tiene depresión, o qué sé yo. ¿Cuál es la prioridad en ese momento? Si tenemos a Jesús, va a ser servir a Jesús, pero si no le amamos tanto, quizás va a ser cualquier cosa menos eso. Entonces, antes de seguir a Jesús, tenemos que evaluar los costos. Dije dos cosas antes de seguir a Jesús: renunciar y tomar la cruz. ¿Qué es renunciar? Brevemente, una de las cosas que también hacía hincapié la Eileen es que debemos renunciar al pecado. Somos cristianos, somos seguidores a Jesús, no debemos llevar una vida pecaminosa. Es cierto que como humanos vamos a pecar de aquí hasta la muerte, pero pecar esporádicamente y en términos de carácter, en pecados que a lo mejor no son tan graves, pero nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo debe ser totalmente distinta. Debemos renunciar al pecado. Y Colosenses 3:5, voy a leerlo de una traducción al lenguaje actual, dice de la siguiente manera: por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Renunciar al pecado no es fácil, como les dije. Renunciar a los amigos del mundo tampoco es fácil, pero Cristo lo demanda. Y nosotros somos obedientes a Cristo y debemos seguirle y obedecer a Él. Hay cosas que tengo que ser específico. Muchas veces los predicadores a lo mejor dicen, hay que renunciar al pecado, hay que decirle no al pecado. Pero ¿qué tomamos como pecado? El pecado es muy amplio, pero a mí quisiera en esta ocasión ser más específico. Bueno, aquí Colosenses hablaba un poco de eso, pero renunciar al pecado es, no sé, si estamos, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi adolescencia ver una revista pornográfica era muy difícil. Tenías que, no sé, cruzar, tomar una micro, llegar al kiosco, y en el kiosco ni siquiera a los jóvenes, no sé, alguien tiene 16 años acá, no te vendían una revista a ti, porque era prohibida, era para mayores de 18 años, y la portada estaba tapada, no podías ver nada, no existía internet, entonces era más difícil. No digo que no se conseguía, porque los que a lo mejor tenían hermanos mayores
o diferentes modos, igual se las arreglaban para conseguírsela. Pero ahora, simplemente con un clic, tú puedes entrar a internet y ni siquiera a veces buscar algo relacionado con la pornografía, a veces buscas otra cosa y aparece un video relacionado, no sé cómo, algo pornográfico. Y está, no sé, para el niño de 7 años, como para el adulto, está al acceso de un solo clic. La pornografía es un pecado ante Dios. Y si tú te vas metiéndote, ya no hay cómo salir. Así como cualquier pecado. Quizás por curiosidad haces un clic y te quedó gustando y el diablo es astuto. No, eso es pecado. Relaciones sexuales indecorosas, decía, o prohibidas, que son la fornicación, el tener relaciones sexuales con tu novio o tu novia, o antes del matrimonio, como lo vimos en el campamento. No puedo ser más, tener más detalle en esto porque ya no hemos pasado y tengo poco tiempo, pero relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecados. Masturbación, toqueteos, manoseos, todo eso está fuera de la voluntad de Dios. Asimismo, no sé, las niñas, hablé de los jóvenes que son más, de los hombres que son más propensos al tema de la pornografía, porque a los hombres les entra todo por la vista. Pero también un problema de las niñas, sobre todo, es el tema de la indecencia en el tema del vestir. Dios también nos enseña por su palabra de que una niña cristiana o una mujer cristiana debe vestirse con decencia. No porque lo diga yo, sino que la palabra dice vestirse con decoro y con decencia. No se trata tampoco de vestirse como monja, pero yo creo que cada persona, al mirarse al espejo, puede saber qué puede mostrar y qué no. Dios nos insta a las mujeres, sobre todo, a vestirnos como señoritas, como cristianas. Cada uno con su Biblia puede evaluar eso, no tengo más detalles o más tiempo para analizar eso. Pero hay otros pecados que también son graves. No solamente el tema sexual es grave, también el pelambre, también la murmuración, la envidia. De repente, si un hermano es usado por Dios, nos falta el envidioso que critica. Como les dije en el campamento, está bien decir las cosas cara a cara. Oye, hermano, tengo este problema, mira, hiciste esto. Pero cuando es penante, cuando es murmuración por atrás, Dios está en contra de eso, de la envidia, de los celos, del egoísmo, todas esas cosas, pecados. También debemos renunciar al yo, al narcisismo, al egoísmo, al todo para mí, nada para el otro, a mis planes, incluso a mi trabajo, incluso a los lujos. A veces tenemos y amontonamos cosas que ni siquiera nos sirven, porque el consumismo es así. Podemos tener una bodega llena de cachureos y el ser humano le gusta acumular cachureos, le gusta acumular cosas, le gusta andar a la moda, y a lo mejor esas cosas las usa una vez y nunca más. ¿Por qué no a lo mejor un desafío para esta Navidad? Si me voy a comprar algo, una cartera, no sé, de 30 lucas, me compro una cartera de 15 y esas 15 lucas se las doy a la iglesia, a un pobre, a un paralítico, no sé, cualquier cosa. Si me voy a comprar un chaleco, no sé, que cueste 40 lucas, cómprate uno de 20 y dale los otros 20 a alguien que lo necesite. ¿Por qué todo para nosotros? Renunciemos a lo nuestro, al que todo sea para nosotros. Lucas 14, 33, un poco siguiendo la línea de lo que decíamos, concluye Jesús. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No es fácil seguir a Jesús. Los primeros cristianos tuvieron que renunciar a su trabajo, a sus vidas, los mataron. Y eso es de lo que quiero hablar cuando significa tomar tu cruz. ¿Qué es tomar tu cruz? Es fuerte, es estar dispuesto a morir. Y alguien dirá, ok, voy a morir a mis pecados. Pero eso es espiritual, eso tiene que ver con el carácter. Pero Jesús incluso va más allá, morir físicamente, de lo que hablaba un poco Jonathan. Estoy yo y estás dispuesto tú a morir físicamente. Los primeros cristianos sí lo estuvieron. Y como vimos en el seminario, y también yo les había adelantado algo cuando vimos la historia de los mártires, va a llegar un momento, jóvenes, yo no me gustaría, pero la Biblia así lo dice, que seremos perseguidos, seremos torturados, algunos serán enviados a cárceles y algunos serán muertos por la causa de Cristo. No es por asustarlo, pero así lo dice la Biblia. Vamos a pasar la gran tribulación y el anticristo va a perseguir, como no se extrañen, si la persecución a la iglesia siempre ha existido.